Gracias, Manuel. Ya con esta presentación cuesta arrancar. Muy bien, hermanos. Yo hoy tengo un tema del que me gustaría que nos centráramos, porque es algo bastante importante en la vida de cada uno de nosotros, la vida de todos. Y es que notamos que en el mundo presente, es muy difícil ser agradecido. O, o por lo que parece eso, bueno, eso parece, ¿no? Parece que cuesta. Parece que cuesta dar gracias. Parece que el mundo está en constante queja. Parece que el mundo solo hace que quejarse de lo que tiene, quejarse de lo que no tiene, de si tiene mucho, de si tiene poco, de si va a tener, de si no ha tenido, todos son quejas. Yo, por ejemplo, sobre todo cuando tengo conversaciones con las personas que saco mi perro, siempre es una constante queja. O sea, tengo vacaciones, pero tengo muy pocas. No tengo vacaciones, pero trabajo demasiado. Son quejas y es como decir, pero no sientes agradecimiento en ningún área de tu corazón. ¿No sientes esa necesidad de dar gracias a alguien? O ya no te digo a una persona, sino dar gracias, ¿no? La gente que crea en el azar, por dar gracias al azar, ¿no? Pero parece ser que el mundo cuando da las gracias, sobre todo a las personas, cuando en las relaciones, el dar gracias es más que nada un hecho de meros modales, de ser respetuoso, de tener educación. Es decir, una persona cuando agradece es simplemente porque me han puesto un café en la mesa que he pedido y agradezco pues por tener buenos modales. Hoy en día, sobre todo la gente de mi edad, hay muchos que no dan gracias, eso me pone muy nervioso, pero no dan gracias y es como que no les importa. No hay un miramiento más allá. Olvidamos a las personas, olvidamos la importancia que tiene el ser educado, el ser agradecido. Pero para nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, no debería ser solo una palabra más en nuestro vocabulario. No debería ser algo más que decir. No es solo como el por favor. Debería ser algo mucho más profundo, algo que va más allá de la simple palabra gracias, ¿no? Hay una gran diferencia entre hacer las cosas por obligación o hacerlas movidas por un corazón agradecido. ¿A qué me refiero cuando digo corazón agradecido? Un corazón agradecido es como hemos comentado, como ha comentado Manuel antes, es cuando el corazón ve en qué situación estaba, qué es lo que tenía, que no era nada, cuando se da cuenta de la caída, del pecado, de lo negro en lo que estaba, del agujero en el que estaba metido, cuando el corazón se da cuenta de dónde estaba, dónde está ahora, agradece. Siente esa necesidad de agradecer. Es un corazón agradecido. Cuando ve que estaba muerto y ahora por gracia, por un regalo inmerecido, vive, el corazón nada más bombea agradecimiento. Entonces, por ello, los hijos de Dios, los que somos santificados, los que somos llamados, los que somos apartados, como se nos describe en la carta a los Efesios, ¿no? Nosotros los hijos de Dios debemos ser personas agradecidas. ¿Por qué? Porque nuestra primera relación, la relación más importante, o debería ser la más importante, está llena de agradecimiento. Nuestra relación con Dios. Primeramente, si tenemos una buena relación con Dios, si nuestra relación con Dios es constante, de lectura de la palabra, de oración, movidos por el mismo Dios, sentimos ese agradecimiento. Y al compartir ese agradecimiento con Dios, luego, cuando tratamos con las personas, es mucho más fácil y más natural ser agradecidos con ellos. Cuando empezamos a entender eso, empezamos a entender la vida. Una vida en la que no merecemos nada y tenemos a veces más de lo que mereceremos. Este es nuestro punto de partida. Este es nuestro punto donde nos debería llevar a proclamar a Jesucristo. El punto está en que cuando vemos esa depravación, esa caída, es cuando empezamos
a llamar al mundo a decir, hey, que Cristo vive, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay esperanza, que Cristo es el camino al Padre, que Cristo es la verdad, que Él proclamó la verdad de su reino y que en Cristo hay vida y solo en Él hay vida. Cuando sentimos gratitud hacia Dios por todo lo que ha hecho, pero sobre todo y más importante, por todo lo que Él es, por quién es Dios, nuestra manera de percibir el mundo cambia radicalmente. Nuestra manera de ser cambia, de caminar, de hablar, cambia completamente, o sea, da un giro. ¿Por qué? Porque Dios mueve ese corazón de simplemente prepotencia, egoísmo o de constante queja. Dios lo transforma a un corazón que está satisfecho, un corazón que está lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia, de riqueza. ¿Qué riqueza? Riqueza espiritual. Porque ve un porvenir mejor, ve un más allá, ve el futuro, ve la esperanza, ve lo que Cristo puede hacer, lo que hizo, ve lo que Dios es. Y con eso es mucho más fácil caminar. Primeramente, individualmente, entre hermanos, y luego con el mundo. Es más fácil compartir, es más llevadero. Y eso es lo que la gente muchas veces puede ver en nosotros. Simplemente por la actitud que tengamos hacia ellos, la actitud de agradecimiento, esa inclinación, puede hacer que digan, ¿qué tiene que yo no tenga? ¿Qué me falta? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué eres así? Me estás poniendo nervioso. A mí cuando a veces, pues dar gracias simplemente por abrirme la puerta o dar gracias porque me han pasado por pequeñas cosas, la gente me dice, ¿pero por qué me das gracias? O sea, se quedan, a veces, de verdad, se quedan sorprendidos porque me siento agradecido. Pero si solo es, pero me siento agradecido. Y no puedo no decirte gracias. Cuando somos agradecidos, vivimos con agradecimiento, valga la redundancia. Pero ahora vamos a centrarnos un poco más en la Biblia, en la palabra del Señor, para ver unos pocos ejemplos y para que veáis por qué estoy tan pesado con esto de ser agradecido. Y también quiero que veamos por qué tener gratitud en diferentes circunstancias. En primer lugar, quiero ir a 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 18. No hace falta que lo busquéis, lo leo yo. O bueno, Paco, no hace falta que lo proyectes. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo no está enseñando que hay que dar gracias por cada cosa, como yo. Pero yo no doy gracias en todas las cosas, sino en todo, dad gracias, ¿no? La gratitud es un estilo de vida. Debe hacerse con naturalidad, de una manera que no sea un esfuerzo, de una manera que se haga sola, que se te escape muchas veces, siempre con un control. Pero que la gratitud sea algo natural, como el respirar, que no sea una carga. Luego en el Salmo 136:1 dice, en la versión de las Américas, dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquí vemos el carácter de Dios, también motivo de agradecimiento. Vemos en primer lugar la bondad permanente de Dios y luego su amor constante para con su pueblo, para con nosotros. Pero si nos ponemos a pensar, también para con el mundo. Dios sigue haciendo llover entre justos e injustos. Dios sigue alimentando a gente corrupta o gente que hace maldad. Que dices, no te lo mereces. ¿Qué haces comiendo? ¿Qué haces con un plato cuando hay gente que no tiene nada? Dios sigue siendo bueno y sigue siendo justo. Cuando entendemos la naturaleza de nuestra depravación, como hemos dicho, de nuestra caída, cuando entendemos nuestra posición y entendemos que aparte de Dios solo existe la muerte, nuestra respuesta natural como hijos de Dios, como los creyentes que hemos sido salvados por gracia, es de agradecimiento, no sale otra cosa. Cuando entendemos todo eso,
lo único que podemos decir es, gracias Señor por lo que no tenía y ahora tengo. Por gracia, por pura gracia, por misericordia. Porque Él nos ha dado vida cuando nosotros estábamos en esos delitos y pecados. Ahora sí, el Salmo 30 es un salmo de David que da gloria a Dios por su liberación. Este sí que me gustaría que lo leyéramos. Salmo 30. Leo, dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oh Jehová, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Este salmo no solo alaba a Dios por el momento, ¿no?, sino que recuerda la fidelidad constante que Dios ha tenido para con su siervo David. Es una maravillosa declaración de su carácter. Como ya hemos dicho, recordar lo que Dios ha hecho es motivo de agradecimiento, pero más motivo es reconocer y recordar quién es Dios. Profundizando un poco más, el Salmo es un cántico de acción de gracias por la sanidad, ¿vale? Es posible que fuera escrito para la dedicación del tabernáculo, pero por una enfermedad grave se suspendió. De manera que se une la acción de gracias por la sanidad y por la dedicación del tabernáculo. Tenemos esos dos puntos. Los primeros 5 versículos podemos apreciar un registro detallado, un registro general, luego del 6 al 12 es más detallado, de lo que es la angustia y la liberación. En el primer versículo, cuando David escribe me has exaltado, el verbo hebreo se usa para sacar una cubeta de un pozo. Es una representación clara de que alguien ha sido sacado del Seol. El Seol, como muchos ya sabréis, para los judíos es la representación más clara del infierno. Es decir, ser sacado del Seol es haber sido sacado de la mayor miseria. Entonces vemos la comparación, ¿no?, de dónde estoy, de dónde estaba a dónde estoy. Luego en el versículo 4, cuando habla de sus santos, la palabra relaciona la misericordia y especifica que se trata de los que están en pacto con Dios, es decir, su pueblo. En aquel entonces su pueblo escogido Israel, pero ahora nosotros somos partícipes de ese pacto, bueno, del nuevo pacto, pero somos sus hijos, somos su pueblo. Entonces, somos llamados a eso. En el versículo 5 dice, porque un momento será tu ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Ira, favor, vida, llanto, alegría. Con 4 pensamientos coincidentes,
el poeta articula de manera hermosa, mostrando el giro de sus circunstancias y el triunfo de la misericordia por la justicia. Aquí también luego más adelante en Santiago 2:13 también se nos dice lo mismo, ¿no? Que el triunfo de la misericordia sobre la justicia. Ahora bien, el cambio está en el versículo 6, que del 6 al 12, como he dicho, es más detallado, ¿no? El tema de la angustia y el tema de la liberación. El versículo 6, David deja claro el error de presumir de la gracia de Dios, ¿no? Leemos que en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, ya que la prosperidad había hecho que David se creyera, bueno, el rey de Israel, pero se creía el rey de todo. Se le subió a la cabeza. Él conocía y sabía que todo lo que tenía, todas las riquezas que él poseía, venían de parte de Dios. Pero eso llegó a un punto que se le subió a la cabeza. Y entonces podemos hablar que David era soberbio. Ahora el salmista en el versículo 7 reconoce que por la voluntad de Dios fue establecido que todo se lo debe a Él. Reconoce que si Dios esconde su rostro, todo lo que posee, todo lo que tiene, esa montaña de riquezas, se va. Todo lo que posee se desestabiliza y cae. Si no reconoce quién es Dios. Si no reconoce que todo lo que tiene no es por Él, sino es por Dios. El versículo 8 está recordando cómo era su clamor. Y se dio cuenta de que solo en Dios había salvación, que había de dar toda la gloria a Él y siempre depender de Él. El versículo 10, encontramos a un David ya confiado en el Señor. Ya no confiaba en la sabiduría humana, ya no confiaba en la ciencia sin Dios y mucho menos ya no confiaba en las riquezas. Su confianza había vuelto a aquel Dios que le había dado todo lo que él poseía. Y el Salmo termina igual que empezó, alabando a Dios por la obra de salvación. David explica cómo se siente después de haber sido alzado desde el pozo que se encontraba, utilizando una ilustración. El lloro de un funeral con la alegría de una boda. El contraste es notorio. Podemos ver que en esta poesía David juega con las palabras, ¿no? Y el lamento y cilicio expresa un profundo dolor y es cambiado por baile y alegría. Ya en el último versículo afirma que nunca dejará de cantar alabanzas a Dios en agradecimiento por lo que ha hecho. Y eso es lo que debemos hacer nosotros muchas veces, recordar lo que Dios hizo. No es que debamos, no es que deberíamos, es que debemos hacerlo. Recordar siempre la fidelidad, la bondad y el amor que siempre ha tenido para con nosotros, sus santos, los que estamos en Cristo. Si hacemos como David y pensamos que todo lo que tenemos es por nuestro esfuerzo, si todo lo que poseemos es porque yo me lo merezco, caemos en la idolatría. Podemos caer en una vanagloria y olvidar a Dios. Y no queremos eso. Si perdemos a Dios de vista, nos hundimos, caemos. Es decir, recordar constantemente que Dios siempre ha estado ahí. Hay una anécdota que nos explicó Carla en el campamento del año pasado, y es que había una niña pequeña que se llama Ana, ¿la conocéis? Que se puso a orar y empezó a agradecer por los animales. Porque sí. Esa inocencia, ese agradecer. Y tú le preguntabas y ella se sentía con agradecimiento porque Dios había puesto un osito, un perro, un pájaro. No me acuerdo muy bien qué dijo, pero ella se sentía agradecida. Esos ojos con los que esa niña miraría el mundo, ¿no?
Y después de eso, en una oración tan sutil, tan sencilla, tan alegre, agradece a Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender de los niños? Son los que son como los niños heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice Jesús. Entonces, ver el mundo como lo ven los niños, ver el mundo con ese corazón tierno, transformado por Dios, te impulsa a agradecer, te lleva, te mueve. Pero tenemos más ejemplos de agradecimiento en circunstancias difíciles. El Salmo 28, otra vez con David, describe la angustia del autor. Es un clamor pidiendo a Dios protección, misericordia y justicia. Después de este clamor, David escribe: bendito sea el Señor que oyó la voz de mis ruegos. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. En medio de las dificultades, en medio de esas circunstancias, David recordó quién era Dios y quién era él. Comparó qué podía hacer Dios, qué puede hacer el hombre. Recordó que Dios es todopoderoso, es infinitamente grande, es majestuoso, es eterno, es majestuoso, es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Y recordó que él era un simple pastor, luego era un simple rey. Que todo lo que poseía era porque ese Rey de reyes se había inclinado hacia él y se lo había dado. Solo eso. Una gota en medio de un universo tan grande. Y sin embargo, Dios, contando las millones de estrellas que hay en el mundo, baja a la tierra y te llama por tu nombre. A ti, a tu hijo, a su hijo. Nosotros, los que estamos aquí, los que hemos aceptado a Jesucristo, nos mira y nos llama por nuestro nombre. Es un motivo demasiado grande como para no agradecer. Es decir, si no agradecemos eso, estamos diciendo, no es suficiente lo que me estás dando, Señor. No, sí, me gusta, es agradable y me siento bien, pero no es suficiente, no es lo que yo quiero de verdad. O no es lo que necesito, o veo que no quiero más. ¿Pero qué hablas? Lo que Dios te está ofreciendo, lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos da, lo que Dios ya nos ha dado, eso ya es motivo suficiente como para agradecer cada mañana, cada minuto, cada segundo de nuestra vida a Dios por ello. También Job tuvo una actitud similar de alabanza en medio de esas circunstancias difíciles. Bueno, él estuvo a punto de morir, perdió todo, menos la mujer, lo perdió todo. Dios le dio carta libre al diablo para hacer lo que quisiera, y así lo hizo. Pero no tocará su vida, y así lo hizo. Sin embargo, tuvo una grave enfermedad que casi lo lleva a la muerte. Sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar de no tener ya nada, como David, ¿no? Obviamente en otro plano diferente, Job no entendía el porqué. Sin embargo, decía: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Luego en el Nuevo Testamento encontramos también ejemplos de gratitud. Pablo, siendo perseguido, escribe en 2 Corintios 2:14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El escritor de Hebreos escribe: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud.
y mediante ellas sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Pedro nos dice que debemos estar agradecidos a Dios por esas diversas pruebas a veces muy difíciles. ¿Por qué? Porque dice que por medio de esas dificultades nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 6 al 7. Los hijos de Dios somos personas agradecidas por las increíbles pero inmerecidas bendiciones que Dios nos ha otorgado. Por esa razón debería ser un estilo de vida. Por esa razón mi corazón nada más que desea caminar por esa vía. No hay otra razón más. Porque inmerecidamente tengo algo. Y es un regalo muy grande, que supera el entendimiento. Yo creo que aquí nadie todavía lo llega a entender. Ni los teólogos más eruditos logran entender esa gracia, esa salvación. Lo único que nos queda es callar y agradecer. Alzar nuestros ojos al cielo y decir, gracias Dios, por cuán pequeño soy, cuán grande eres y cuán gran salvación me has dado. Hemos notado que los ejemplos de antes, en las diferentes circunstancias, David después de haber pasado lo que pasó, Pablo en medio de esa prueba, Job a punto de morir, vemos que todos sentían agradecimiento. ¿Pero por qué? Porque su mente estaba puesta en otras cosas más importantes que en lo que estaban viviendo. Su mira estaba en las cosas de arriba. Estaba en el reino de los cielos, estaba en la justicia de Dios, estaba en la voluntad del Señor en sus vidas. Su mente, primeramente, estaba puesta en algo eternamente más importante de lo que estaban viviendo. Volvían a Él, lo recordaban constantemente. Dios, ¿quién es? ¿Cuán grande es ese yo soy? Incluso los judíos para escribirlo sudaban la gota gorda. Para escribir su nombre. Ya no os quiero decir para contar sus maravillas. No solo es una disposición del espíritu, sino también de la mente. Podríamos decir que hay 3 fases, ¿vale? Primero, Dios da su espíritu de gratitud, por la cual podemos disfrutarla. En segundo lugar, es la fase mental. Nosotros somos conscientes de lo que se nos ha dado. Y luego, para acabar, el corazón se goza de esa gratitud. Es decir, no es solo algo que yo siento en el momento, sino es algo que yo, con mi raciocinio, pienso y digo, hey, 2 más 2 son 4, ¿no? Pues no tengo nada, lo tengo todo. No tengo vida eterna, tengo vida abundante. Agradecer. Esa es la ecuación. Esa es la suma. Dios es digno de nuestra gratitud. Por ello es que deberíamos de estar agradecidos. Lo justo es darle el crédito por toda buena dádiva y todo don perfecto, como se nos dice en Santiago 1:17. Y al vivir una vida con gratitud, nuestro enfoque cambia. Como hemos comentado al principio, ya no somos ególatras, ya no somos egoístas, prepotentes, creyéndonos los mejores. O el otro punto, creernos los peores. Creer que lo tenemos todo y que no tenemos suficiente. O creer que no tenemos nada y que nunca podremos tener nada. Esa vida de quejas se va. ¿Podemos quejarnos? No estoy diciendo que no podamos quejarnos. Pero después de ver todo, bueno, he dicho la salvación. Después de la salvación, todo lo que eso conlleva. Pero después de lo que hemos visto, la queja podría quedar en segundo plano.
De hecho, va a quedar en el segundo plano. Podemos vivir esa vida de gratitud incluso como Pablo en esa persecución, o incluso cuando vamos en el tren y nos miran raro por leer la Biblia, o cuando, por ejemplo, en un restaurante estamos agradeciendo y la gente nos mira raro. Sintamos gratitud, a pesar de que se rían porque nosotros creemos en nuestro Padre, que se rían. Sintamos gratitud, agradecimiento, reverencia, alabanza. Alabemos al Señor por lo que Él ha hecho. Alabemos al Señor por quién es Él, porque Él se lo merece. Él es el único digno de esa alabanza, de esa gratitud. Primeramente con Él, y luego el resto viene solo. Cuando la relación con Dios es de pleno gozo, de plena gratitud, luego con los hermanos, con el mundo, incluso con tu peor enemigo, puedes sentir esa gratitud, puedes sentir ese alivio de no tener ese enfado, esa queja, ese rencor, ese reproche constante. Pero porque primero has topado con el Rey del universo, has topado con Dios, con Elohim, el gran yo soy, el Rey, Jehová Jireh, el Dios que provee. Te has topado con el Dios de Israel, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Cómo luego tu vida diaria no se va a ver involucrada o reflejada si primero te topas con Él? Te encuentras con Jesús y observas la maravilla de la cruz. Cuando observas la maravilla de esa obra de redención, aún incomprensible, pero puede ser aceptada. Cuando expresamos también muchas veces esa gratitud, estamos de alguna manera diciendo que Dios sigue en control, que Dios gobierna nuestra vida y que dependemos de Él al 100%. Así que no es solo conveniente, sino que es saludable y beneficioso ser agradecidos. Nos recuerda la visión más amplia que pertenecemos a Dios y que hemos sido bendecidos, como dice en Efesios, con toda bendición espiritual. Os propongo que hagamos esto. Esto debería ser diario. Pero os propongo que recordemos algún momento en nuestra vida, uno. Luego podemos hacer una lista y, más detallado, orar por cada uno de esos. No, pero ahora quiero que os concentréis en un momento específico de vuestra vida en el que hayáis dicho, wow, y agradecer por ese momento, que Dios ha obrado en ese momento. Yo, por ejemplo, quiero dar mi gratitud por la fidelidad que Dios ha tenido en mí mismo y en mi casa. A pesar de no poder abrir una Biblia delante de mi padre porque le crece pelo y no tiene, de lo enfadado que se pone, a pesar de que para venir a la iglesia tuve que primero hacerlo poco a poco, gradualmente, como quien se mete en el agua fría, como quien sigo agradeciendo a Dios porque a pesar de todo ello, a pesar de las discusiones, de las risas, del no vas a conseguir nada donde estás yendo, te van a quitar el dinero, a pesar de todas esas críticas, estas quejas y ese murmullo de fuera, Dios ha permanecido desde el primer momento en que me encontró hasta ahora. Y yo sé con firmeza que va a seguir siendo fiel, porque Él me lo promete. Y no solo eso, sino que me lo ha demostrado. A pesar de todo lo que he vivido, Dios sigue ahí, sigue en control, sigue bendiciéndome con toda bendición espiritual. Y luego lo que me va a dar en el cielo, esa herencia, esa coherencia con Él, el verlo, el estar en su gloria, solo me sale agradecer. Y muchas veces peco de no agradecer. A veces soy un partícipe más de los que cuando saco mis compañeros del perro. Y me uno a la queja. Y es verdad, el gobierno y el dinero y los sueldos y el trabajo y los jóvenes lo tenemos complicado y vaya vida y
pues vámonos todos, pues nos rendimos, pues ya está, esto se acaba. Y muchas veces me pasa, muchas veces he caído en eso. Pero luego vuelvo a casa y digo, me siento raro, me siento con un pesar, me siento como si me hubiesen manchado con barro. Y como vengo de los perros, pues las dos, ¿no? Pero dentro de mí me siento como que no lo he hecho bien. Y simplemente me he quejado. De que no tenía más de lo que tengo, menos o... agradezcamos a Dios. Agradezcamos por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace, por lo que Él hará. Pero sobre todo agradezcamos a Dios por quién es, el gran yo soy, Adonai. Que Dios os bendiga.